Lo que ¿Qué? ya notamos, Lo Luchito, que eso lo ya notamos. notamos. No he dicho nada más. No he dicho nada extra. Ah, bueno, ya, ya. Qué Bien, pena. entonces chicos, vamos a empezar con la clase de hoy. No sé si ya estoy compartiendo pantalla. Ya, ya Sí, señor. estoy compartiendo, profe. Ah, y ya estoy grabando. Sí. Esa Perfecto. grabación va a ser como de 15 minutos nada más. Obviamente Entonces, YouTube. lo que vamos a trabajar hoy es una parte de la lógica que ya vamos a alejarnos un poquito de la lógica formal. Para que tengan en cuenta, esto no entra en el quiz. Este tema de hoy ¿Ya? todavía no entra en el quiz. ¿Sí? Que se va a llamar la lógica informal. ¿Sí? ¿Alguien Lógica sabe lo? informal. Sí, lógica informal. ¿Alguien sabe lo que es la lógica informal? ¿Se le ocurre algo? ¿Lo que puede ser? Pues eso no tiene que ver con cómo funcionan como los computadores y esas cosas, en plan el lenguaje binario y eso. No, es más parecida a ese funcionamiento de la lógica formal. O sea, lo que vimos, si alguno de O sea, yo ustedes va a creo, estudiar, yo sí, diría que es como más lo contrario a lo lógico que estamos estudiando, que es más sin hacer, sin analizar así cada tipo de argumento y sus posibilidades y vainas así, sino más a lo chambón, ¿no? sí entiendo a qué se refiere a lo chambón, pero no es para nada chambón. Lo que les estaba diciendo es que si alguno de ustedes va a estudiar lógica, ¿qué? Va a estudiar ingeniería de algún tipo y se van, por ejemplo, por ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica o ingeniería electrónica, en algún momento van a tener que ver, así sea un poquito, de la lógica formal, ¿sí? Esta lógica que estábamos viendo. Esta lógica informal va a estar más relacionada con lo que nosotros hemos llamado como retórica. ¿Sí saben qué es la retórica? No, profe. La retórica es un ejercicio de la exposición de ideas de manera argumentada. Entonces, esta exposición de ideas de manera argumentada es prácticamente lo que nosotros hacemos día a día. El hablar, no lo entendamos como el hablar sin más, sino cuando ustedes tienen una conversación con alguien en la cual tienen que proponer una postura y defenderla, ahí se está viendo un ejercicio retórico, ¿sí? Y la lógica informal nos va a ayudar a entender este ejercicio retórico, ¿sí? Esto nos funciona principalmente para entender, por ejemplo, los textos de manera general, ¿sí? Entonces, esta lógica informal se aplica, por ejemplo, para la construcción de textos. Eh, y también para el discurso oral, ¿vale? Por eso nosotros cuando nos metamos de cabeza con esta construcción de textos y discurso oral, nos vamos a meter con las cosas que son la política y el mercadeo. El mercadeo o el mercado, porque estas son dos de los elementos donde más discurso oral uno encuentra, ¿sí? Entonces, en general, la lógica informal lo que nos va a ayudar es entender cómo construimos argumentos eh, de manera que convenzamos al otro, ¿sí? Entonces, acá va a haber una cosa que se va a llamar la fuerza argumental, ay, que va a ser la capacidad que tiene un argumento de convencer, de un argumento
de ser convincente. ¿Sí? De convencer a la mayor cantidad de personas a la vez. ¿Sí me hago entender? Señor. ¿Sí? Entonces, ¿De ser convincente? sí. ¿Alguien tiene algún ejemplo de eso? ¿Algo que se les pueda ocurrir así de rapidez? Cuando uno va a ofrecer un Convencer a una producto persona en una porque flota, coronavirus es solamente el invento del gobierno. ¿Y no? Eso, perfecto, funciona. Entonces, en estos argumentos convincentes, por ejemplo, o el mío no, capacidad. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. el mío no. No, es que no te escuché Cuando, bien. cuando uno va a vender a una flota, Cuando uno va a vender una flota también es un argumento, ¿sí? Entonces, el COVID es un invento. O cuando uno va a vender una flota, pero ¿qué se dice cuando uno va a vender una flota? buenas tardes, no sé, pero yo no, nunca vendí en una flota. Ay, pero pues alguien ha escuchado, ¿no? Zuluaga nos puede ayudar en eso. Zulu, Hola. Pues yo cuando vendí en Transmilenio decía, sí me olvidó el discurso, pero no me acuerdo. Yo decía que necesitaba plata para la universidad, Soy Añañín. que porque me quería comprar disque un celular y un iPad disque para la universidad. Ay, en serio. ¿Sí? Ay, yo iba con Mauricio, sí me acuerdo. ah, pero es que también ahí juega la apariencia, ¿no? Porque Mauricio parece indígena, entonces, pues posiblemente. Ok, comprar un celular. Si se dan cuenta, cuando uno dice esto de esta manera, mm, queda como que, si yo cojo y les digo, el COVID es un invento del gobierno para controlarnos, eso queda como una opinión. Creo que sí, muy interesante, pero ¿y? O sea, ¿en qué te basas para decir esto? Entonces, de una u otra manera, cuando se construye esto, cuando se dice esto, se necesita construir un argumento. Igual que comprar un celular. Si yo cojo y me subo a un bus y digo, miren, regálenme una monedita para comprarme un celular, pues la gente va a decir como que, ¿es en serio? O sea, ese argumento parece ser, no tiene la fuerza necesaria para hacer que las personas se muevan o quieran entregar su dinero para el comprarse un celular. ¿Sí? Entonces, esta fuerza argumental es lo que va a estudiar propiamente la lógica informal, sobre esta fuerza argumental. ¿Cómo construimos la fuerza argumental de un argumento? Entonces, necesariamente, cuando nosotros tenemos un argumento, vamos a tener dos partes. ¿Cuáles son las dos partes principales de un argumento? Proposición, preposición, La premisa, premisa y la conclusión. eso. ¿Sí? Acá, en este ejercicio de lógica informal, va a ser muchísimo más fuerte esto de que la conclusión es una opinión. ¿Sí? Una opinión o una postura que de una u otra manera es subjetiva. ¿Vale? La premisa lo que va a intentar dar es carácter de objetividad. Y por lo tanto sustento a esta opinión. ¿Sí? Entonces, si yo cojo y les digo, Duque ha sido el peor presidente que ha tenido la historia de Colombia, ustedes van a decir, ok, profe, pero eso no es más que una opinión. O sea, eso se queda acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted puede proponernos a nosotros que haga que esto que usted está haciendo, diciendo desde su postura muy de Camilo Hurtado, haga que esto se convierta en una cosa que pueda ser objetiva, que todos debamos tener en cuenta? ¿Sí? Eso va a ser entonces lo que va a ser la premisa. Y esto es lo que va a ser, o se va a llamar, la garantía. ¿Vale?
Listo. ¿Claro? Eso es muy sencillo, es la forma como nosotros hablamos normalmente. ¿Bien? Señor. Ahora, nosotros tenemos formas diferentes de construir argumentos, ¿sí? Generalmente, la forma como nosotros construimos argumentos es la peor forma de construir argumentos que existe en el ámbito de la formalidad, ¿sí? Pero son los mejores argumentos que existen. ¿Por qué? Porque nosotros piensen un argumento de este tipo en alguna disputa de tipo política o de mercado, o en alguna discusión de tipo político o de mercado. Político entendiéndolo como moral, o sea, como todo lo que tiene que ver con lo público, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a cerrar incluso más. ¿Alguno sabe algún argumento que sirva para atacar o para defender el derecho al aborto? Defender el derecho al aborto, Sí. que Por la días. mujer decide sobre su propio cuerpo. Yo sé. No me lo sé bien, ¿no? Pero pues dicen, escuchar esas vainitas. Ok, me sirve, pero Marcela, ¿cuál tienes tú? Espera, ¿cuál dijo Carlos? Es que tuve un problema con el audio un momento. Que la mujer tiene el poder de decisión sobre su propio cuerpo. Sí, Pues yo iba a decir algo similar, pero con otras palabras, que pues eh, la, las mujeres embarazadas como individuos, como ciudadanas pertenecientes a nuestra sociedad, tienen derechos humanos. Y esos derechos incluyen, pues, sí, libertad sobre ese tipo de decisiones personales. Ahora es cuando yo llego y digo, pero es que el niño también tiene derechos. Y es cuando tú dices, pero hasta cierto vaino de edad. Y es cuando decimos, legalicemos el aborto. Y todo eso. Exactamente, Carlos, muy bien. Si viste, se aprendí en clase de dibujo. el niño también tiene derechos, ¿sí? Este tipo de cosas, y bueno, entonces sí, pero hasta cierto momento, este tipo de cosas son la forma como nosotros generalmente construimos un argumento. Este argumento de acá, las mujeres embarazadas como humanos tienen derechos sobre su propio cuerpo, todo esto es una premisa para decir que las mujeres tienen derecho al aborto, ¿sí? Todo. Y todo esto es una premisa para decir el niño tiene derecho a la vida, por decirlo, ¿sí? Pro vida, ¿sí? Hay una serie de elementos, esta vez lo estoy trabajando muy haciendo la presentación general porque tenemos poco tiempo, pero esto lo vamos a ver un poco más detenidamente más adelante. Hay una serie de elementos que permiten saber en el discurso cuando algo es una premisa y cuando algo es una conclusión, que se llaman propiamente, vamos a ponerlos acá, Identificadores. bueno, Indicadores. indicadores de premisa e indicadores de conclusión. Esto creo que lo has visto antes, ¿cierto? ¿Sí? Nunca lo había escuchado. ¿No? Profe, ¿No esos lo han visto antes? indicadores definen cada uno de estos puntos, ¿verdad? O sea, los que Sí, están acá. sí. Los indicadores definen cuando una premisa es premisa y cuando una conclusión es conclusión. ¿Nunca lo han escuchado en español? ¿No lo han visto? ¿No? Bueno, Yo tampoco. Ok, eso es importante que lo sepan. Entonces, indicadores de conclusión. ¿Yo cómo sé cuando algo es una conclusión? Cuando se dice, ay, por lo anterior, ¿sí? Cuando hay algo que dice por lo anterior, quiere decir que lo que viene después es una conclusión, ¿sí? Cosas como
basado en esto lo que sigue es una conclusión, ¿sí? O podemos decir, esta va a funcionar para ambas cosas, pero generalmente cuando uno dice, podemos decir que Alemania es uno de los países más importantes de Europa, eso se convierte en una conclusión, ¿sí? Ahora, las conclusiones no siempre van hacia este lado, ¿sí? Lo anterior, debido a, quiere decir que lo anterior, lo que está antes, se da debido a ciertas cosas. Entonces, esto lo que está mostrando es que lo anterior es una conclusión, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se diferencia una, cómo decirlo, una consecuencia objetiva de una conclusión? ¿Cómo es una consecuencia objetiva? Sí, o sea, una consecuencia no puede hacer parte de... Ah, no, espera. No sé. Es que confundí lo de, como digamos, que la premisa, digamos, hay dos premisas y la segunda es como consecuencia de la primera. Entonces, ¿cómo diferenciamos eso de la conclusión? Ok, listo. Esa pregunta es sumamente importante porque tú puedes construir diferentes cadenas de argumentos. Entonces tú puedes decir, la premisa 1, la premisa 2, esto tiene una conclusión 3, ¿sí? Entonces va a ser premisa, premisa, conclusión. Pero esta conclusión se va a convertir en premisa para que con otra cosa haya otra conclusión, ¿sí? Entonces yo les puedo decir, no sé, en Ituango hubieron una serie de masacres bastante fuertes, ¿sí? Parece ser, como segunda premisa, parece ser que todas estas masacres, y ni siquiera parece, las investigaciones nos han mostrado que todas estas masacres han sido perpetradas por grupos paramilitares. Entonces, a uno le deja, o sea, lo hace preguntar si esos grupos paramilitares tenían un objetivo con todas estas masacres perpetradas. Curiosamente, después de que se da una masacre, hay una compra de estos terrenos por parte de grandes terratenientes que han sido, o sea, los terrenos han sido comprados por unos precios que dan risa, o sea, unas cosas que son mucho menores a su costo normal. Entonces, uno puede comenzar a dilucidar que los paramilitares están causando todos este tipo de situaciones de masacres para que los terratenientes puedan comprar territorios más fácilmente, ¿sí? Ahí construye un argumento. Y después si yo digo, y si vemos, muchos de los territorios que han sido comprados terminan en manos de una familia poderosa conocida como una familia Uribe Feliz. Vélez, ¿sí? Entonces, como segunda conclusión yo puedo decir, Uribe Vélez tiene fuertes relaciones con los hechos perpetrados por los paramilitares y las diferentes eh, masacres ocurridas, por ejemplo, en Ituango, ¿sí? Eso no lo Entonces, sabemos. ¿cómo? Ah, por lo anterior dicho, no puedes decir eso. No, yo estoy construyendo aquí una cosa súper extraña, o sea, no me hagan caso. Yo lo que estoy diciendo es que después de tener una conclusión, esa conclusión me puede servir para sustentar otra conclusión. Y si se dan cuenta, la idea fundamental, la idea principal de todo lo que yo estoy diciendo va a venir siendo la última idea, ¿sí? O la idea, la conclusión sobre la cual estoy sustentando o sí, sobre la cual estoy sustentando todo. ¿Sí me hago entender? Entonces, entender cuáles son los indicadores de conclusión y los indicadores de premisa me sirve para saber cuál es la idea principal y saber de qué está tratando todo esto. ¿Sí? Ok. ¿Claros? Las ideas de premisa, los indicadores de premisa, es
Esto se puede ver en tales y tales cosas, ¿sí? Entonces, Colombia es un lavadero de dinero, por decir algo. Esto se puede ver en tales y tales situaciones. Entonces, esto me sirve para mostrar que di una conclusión y después estoy sustentando las premisas, ¿sí? Lo anterior, debido a. Entonces, de aquí para allá todo va a ser una premisa. Lo anterior, lo que acabo de decir, es debido a. ¿Vale? Listo. ¿Qué otro indicador de premisas? Bueno, hay varios. No se me ocurre ningún otro acá. Entonces, hay que tener en cuenta esto a la hora de analizar un argumento que las personas están dando. Entonces, si por ejemplo ustedes me escriben en un texto, o cualquiera, escriben un texto mal, un indicador de premisa, ¿sí? O un indicador de conclusión, yo no voy a saber qué es lo que está concluyendo. Si ustedes usan un indicador de conclusión para poner una premisa, quiere decir que su texto no está construyendo, no está diciendo lo que quiere decir. Entonces, por eso es que estas vainas van a ser tan importantes. ¿Listo? Vale. ¿Claro hasta ahí? Señor. Listo, chicos. Entonces, yo sé que esa clase es muy cortica, es muy extraña, pero Pero se aprende, profe. no hay tiempo para más. Hay palabras de anhelo. Entonces, ya saben, para la próxima clase, okay. Pues, Esperen. El 11 tenemos, ¿qué? El 4 tenemos quiz, la próxima clase. El 7 no tenemos clase. El 11 tenemos evaluación, ¿qué? El 11 tenemos taller de lo que hemos estado trabajando. Y entonces para el 14, casi un mes. Para el 14 volvemos entonces con las cositas, con profe, esos unos es con que la sí lo tarea. presenté. Estos son de asistencia. On fire siempre. Todo esto de acá es asistencia. Las notas son Uy, cuando yo fallé, el 24. el 24. Uy, profe, si tengo excusa, no. ¿Qué pasa? ¿Y cuál fue la excusa del 24? Lo que pasa es que yo el miércoles no Ah, hice. sí, es que esa fue la vez que Profe, la... yo también tengo excusa. Ay, del 14, No hay el primer excusa. día de clase. Sí, Sí, estaba sí, realizando los profe. exámenes. ¿Para qué? Pero Ok. sí. Pues si ven, si no me Profe, dicen... Listo. profe, perdóneme, es que fue inevitable ver que hay una persona que tiene doble asistencia en una clase, ¿eso cómo es posible? Uy, ¿tú ves las notas de los demás cursos? No te debes fijar en eso poquito. Como doble asistencia. O sea, es que Isabela del Pilar tiene dos, o sea, Ah, dos, sí. dos en Dos asistencia. computadores. Claro. No, es que los que tienen dos es porque fallaron con estos. Entonces yo necesito un 2. Son los que fallaron con estos. No, porque ya me la dijo. Entonces ya queda Ah. con uno. O sea, no afecta. Yo debo entrar desde mi celular, desde el computador y otro portátil. Para tener más asistencia. Eso, para tener triple asistencia. Aquí entré 3 veces y aquí le pongo... Si le pongo un 3 queda en blanco. Ah, no, entonces ya no. Entonces no vale. Bien, chicos. Entonces los dejo por ahora porque creo que ya tienen clase de... No me acuerdo. Español. Español. Ay, yo ni sé. Bueno, hasta la Bueno, chicos. próxima. Se cuidan, se portan juiciosos. Chao, profe, chao. Chao, Chao, profe. profe. Feliz fin de semana. Vale. Yo subo todo esto a por web. Profe, Bueno, ¿quién tiene clase ahorita? ¿Cómo? ¿Quién tiene clase ahorita? No, ahorita no tiene clase nadie conmigo, no. Ah, qué triste.